Muy bien, amigos del canal, estamos en una entrevista esta vez con Lupe Gerenberg, es una escritora venezolana que está radicando en Estados Unidos, me parece, y nos va a hablar sobre sus libros, está relacionada también al teatro, así que nos va a contar sobre todos sus libros. Lupe, gracias por estar acá con la hora pactada para la reunión virtual. Me gustaría que nos hables sobre tus libros, cuáles son, cuál fue el primero, cómo se llama, todas esas cosas. Adelante. Bueno, muchas gracias por la invitación y por el interés. Em, bueno, los libros, la verdad es que me pusiste a buscar los libros como loca en la casa. Encontré algunos, no todos. El primero no lo encontré, que fue un libro de cuentos que me publicó Fundarte, una antología que se llamó Soy hueco, luego existo. Soy hueco, luego existo. ¿Y ese libro cuándo lo publicaste? ¿Está por acá? Eso lo publiqué en el 89. Si yo te mandé la foto, que se la pedí a mi hermana, Acá está. ese, sí. Ya, a ver, Ese es un libro, ¿en qué año ajá, fue? en el 89. En el 89. ¿Puedes contarnos un poquito de Soy hueco, luego existo? Bueno, la verdad es que es una antología de cuentos y fue la primera vez que me atreví a asumir los cuentos que echaba como literatura, pues digamos. Y fue una invitación del que es ahora mi esposo, que en ese entonces era mi enamorado, que me dijo, pero si es muy fácil, Lupe, tú solamente haces el principio y el final, y después lo rellenas. Y así hice, y fue una aventura que me resultó muy divertida. A partir de ahí empecé a escribir mucho para televisión ¿Cuántos, y pasé unos buenos cuántos, años escribiendo cuántos para cuentos televisión. tiene Soy hueco, luego existo? ¿O es uno Ay, solo? no me acuerdo, y como no ¿Es lo uno tengo solo? aquí, deben ser unos, no sé, unos 30 cuentos, más o menos. 30 cuentos. Ya, muy bien. Sí, no lo tengo aquí y bueno, como te Ya, digo, fue una publicación claro, de hace después 30 años. de una cosa, ¿por qué le has puesto hueco? Por qué soy hueco? Porque las mujeres somos receptoras, sobre todo. Somos cóncavas. Más que denotativas, somos receptoras y dadoras de vida. Y el hueco se refiere no solamente a la vagina, se refiere al vientre, se refiere al abrazo, se refiere a toda esa capacidad femenina de abrigar y de dar confort. Y que en virtud de eso luego existimos, es decir, somos unas dadoras universales que después que le entregamos todo a los seres queridos y a la gente que nos rodea, nos damos cuenta que también tenemos pues una responsabilidad con nosotras mismas. Es una vocación que yo creo que es natural, que le es orgánica a lo femenino. Y en reconocimiento de eso, bueno, aglutiné varias de mis cuentos cortos en este libro por convocatoria de Fundarte. Tiene que ver con ese tema de que son cóncavas y todo eso, todos los cuentos que están ahí tienen que ver con eso. Todos los cuentos tienen que ver con la condición femenina y con el gozo con que yo en particular la asumo, la ejerzo y la enuncio. Entonces, los cuentos van desde un relato imaginario de Leonora de Toledo, cuando caminaba por las calles de Florencia húmedas del rocío de la noche para ir a posar a Broncino, hasta un cuento de una mujer que se vio perseguida por un perro a la salida de un bar, o, es decir, son cuentos que tienen que ver con eso, con cómo una mujer se ejerce en la ciudad, cómo una mujer se ejerce en el amor, en la maternidad, en la amistad. Es un libro acerca de la condición femenina, pero no porque es un libro que milita, ni que enuncia, ni que manifiesta eso, sino que está construido desde ese lugar, la literatura que allí reúne. ¿Cuál vino después? Después de este libro, yo no sé, yo creo que vino este, que es un libro infantil, que este sí lo encontré aquí en la casa,
Y es un libro, bueno, yo primero hice unos 6 libros para cuando me convertí en mamá, por supuesto, pero que nunca publiqué, pues que son unos libros que hice para mi hija. Y luego me solicitó Marcos Tarre, que es un especialista en seguridad, escritor, pero que se ha especializado en eso, en el tema de la seguridad. Me convocó a que hiciera un enunciado de seguridad en términos de niños, pues para que los niños lo pudieran asimilar, del cuidado que hay que tener con los niños cuando se manejan entre extraños, sin que eso signifique pasar por desconfiar de cualquiera que se te acerque, por desconfiar de la caricia más inocente de un tío, de una madre, de qué sé yo, ¿no? Porque hemos llegado también hasta el extremo de desconfiar de cualquier gesto afectuoso. Pero en este caso es en relación al niño que está solo en el parque y que debe cuidarse si no conoce al adulto que se le acerca. Esa era la historia más o menos. Y entonces, bueno, yo hice ese libro, construí la historia en términos infantiles y lo ilustré, ¿no? Están las ilustraciones. Hay unas que me gustan más que otras. Hay una de un perro. A ver, no, esa no está en este cuento. Pero bueno, son estas ilustraciones que también disfruté muchísimo haciendo. Después de esto, em, no vinieron más libros por un buen tiempo. Hice 24 producciones teatrales, pues tengo unas 35 obras escritas, de las cuales 24 han sido llevadas a escena. Y el teatro, como es popular, pues, de conocimiento popular, es la oveja negra de las casas editoriales. La gente no está muy acostumbrada a leer teatro, aunque es sabrosísimo, porque cuando tú lees teatro, lees lees el sonido de la palabra dicha, porque así es que se escribe teatro, ¿no? Se escribe para ser escuchado y para ser dicho. Entonces, cuando tú lees teatro, es muy divertido porque es prácticamente ver suceder las cosas, pero en la página, aunque sea en la página, con la libertad de tú imaginarte el resto, ¿no? ¿Cuánto tiempo Porque el tienes, teatro necesariamente, ¿cómo? cuánto tiempo tienes en el teatro? ¿Cuántos años? Muchos años. Es decir, yo empecé a hacer teatro en el 79 por ahí, o sea, tengo como 40 y pico de años haciendo teatro. Primero como actriz, muchos años como actriz, y luego como escritora, como dramaturgo. Entonces, pero y como el teatro sucede, tú no es como en la novela o en el cuento, que tú puedes describir al detalle el ambiente de una habitación, la atmósfera que se respiraba, los olores, el pensamiento que me produjo, el recuerdo. Nada de eso. En el teatro las cosas suceden en acción. Es decir, suceden frente a los ojos del espectador. Entonces eso te obliga a una construcción, que es lo que se llama la estructura dramática, pues, que es muy particular. Entonces, bueno, todos esos años en que escribí mucho para teatro y se produjeron mis obras, publiqué menos, por supuesto. Publiqué mucho en periódicos, en revistas, escribí para televisión y para cine también, porque del teatro es muy difícil vivir. Bueno, y después de eso, publiqué este libro que realmente fue una publicación que premia las GAE, la Sociedad General de Autores y Editores de España, que lanza un concurso que se llama Teatro Autor Express. Y me premiaron con la obra Cruz de Mayo, que es una obra a la que yo le tengo mucho afecto porque es una obra que estructuralmente no sigue el ABC del teatro, sino que son monólogos articulados que terminan unidos en una escena final. Y están en clave, escritos en clave de argot, de slang venezolano. Tanto es así que los editores españoles me pidieron ir elaborando un glosario a la hora de la publicación para explicar el significado de ciertas palabras. Pero en virtud de que usé esas palabras que pertenecen al habla de la calle y a la más rastrera, pues digamos, y la más común, me di la licencia de construir con ese argot, con esa manera de hablar, que no es castellano puro,
literatura. Es decir, no puse esa lengua del argot popular a funcionar como funciona en la calle, sino que construí distintas sintaxis en búsqueda de una belleza literaria, ¿no? Y yo creo ¿De, que eso pues fue lo que hizo este libro merecedor del premio. de qué trata ese libro? Cruz de Mayo, en conversación con otro dramaturgo, él me decía que se había escrito poco acerca de la madre, que él hacía un festival en relación al padre y que quería hacer uno en relación a la idea de madre. Y yo le decía que qué curioso, siendo Venezuela un matriarcado, que pues se hubiera sentido dispuesto tal vez con más urgencia a hacer el festival de obras con el tema padre antes de hacer el festival con obras con el tema madre. Y eso me hizo escribir esta obra con el tema de la madre. Pero al final, cuando terminé de escribirla, me di cuenta que era madre en ausencia, porque era mucho más fácil tomar el camino de hablar del sistema matriarcal que rige la sociedad venezolana, porque en Venezuela las familias están sobre todo constituidas por madres e hijos. El padre va y viene y cambia incluso, ¿no? Es nuestra estructura familiar, pues. Hay un abandono paterno del hogar que rige la mayoría de los hogares venezolanos. Pero entonces, pues a mí el resultado que me dio pensar en la madre fue una mujer menopáusica que ya no estaba en edad de tener hijos. El otro personaje es un hijo sin padre, pero cuya madre no aparece en la obra y ese hijo se dedica a la delincuencia, al robo, al asalto, al secuestro, para hacerse de unos dineros con los que ayuda a su madre. Y hay una niña en ese mismo barrio que es una niña sordomuda, huérfana, que asumió el portugués, dueño del abasto, que le fía a toda la gente del barrio, esto, y que la protege, pues que vive con él en el abasto, etcétera. Uno de los malandros, que así decimos a los pillos, pues en Venezuela, les sugiere al protagonista malandro que el portugués tuvo o tiene una historia amorosa con su madre. Y el malandro no soporta semejante revelación porque la madre es pura, es algo que no se toca. Y a partir de ahí se desencadenan una serie de sucesos que tienen el fin cuando están todos coinciden en el abasto y resulta que son todos, es el barrio el que protege al ladronzuelo cuando en ocasión de ser prácticamente apresado por la policía, es decir, la comunidad que funciona como una familia sustituta ante las almas solitarias del barrio, pues, ¿no? Es un poco eso. ¿En qué año lo sacaste? Ay, a ver, las preguntas son un poco complicadas. 2016. 2016. No, es que estamos siguiendo la secuencia de Sí, las obras, pues. Claro, claro, claro. para ubicarnos en el tiempo. 2016 ha sido hace poco, ¿no? No hace muchos años. Y dime, y me dices que Sí. te dieron el primer premio, ¿no? En España, ¿sí? Me gané el premio de Teatro Autor Express que entrega la Sociedad General de Autores y Editores Españoles, las SGAE. Dime, ¿ese premio en qué consistía? Consistía en la publicación de, ya no me acuerdo cuántos ejemplares, a mí me enviaron unos cuantos, y bueno, la difusión de la obra. Ellos se quedan con un lote de ejemplares y los distribuyen en teatros, en bibliotecas, en escuelas de teatro, etcétera, y te envían otro tanto, que bueno, que yo creo que conservo pocos, que también me dediqué a tratar de distribuirlos en lugares en donde puede ser del interés de los creadores y productores de teatro, ¿no? Y estudiantes. Muy bien, ¿qué obra vino después? Después publiqué con Eclepsidra Gregor MacGregor, que es una antología de 8 de mis obras, incluye 8 de mis obras. Gregor MacGregor, el rey de los mosquitos, es una de ellas. Esto se publicó en el 2018. Ya.
Y bueno, tuve la Bueno, fortuna de poder bautizar el libro con gente muy querida que lo presentó en Caracas, en Madrid, en París y en Nueva York. Y, y bueno, fue un placer poder llevar el libro y ponerlo en librerías en esos distintos lugares y bueno, y poder presentarlo ante el público y conversar con un público diverso acerca del trabajo, ¿no? En el libro hay obras que tienen como distintos cortes temáticos, digamos. Déjame ver dónde está el índice. Em, pero no hay índice. ¿contiene qué tipo de trabajo? ¿Cuentos? Bueno, no son obras de teatro, ¿Obras de teatro? todas son obras de teatro. Entonces, aquí está. Aquí hay una. Gregor MacGregor es una obra histórica basada en eventos que tienen lugar en, en Venezuela y en París, y que me permitió, y sobre todo en tiempos de la colonia en Venezuela, y me permitió hablar de la dicotomía que existe entre el viejo y el nuevo mundo, en las diferencias y las coincidencias, en las misconcepciones, en las cosas que el viejo mundo piensa de nosotros de forma errónea y las cosas que nosotros pensamos de los europeos en forma errónea. Porque, bueno, cargamos con el estigma de ser un mundo más joven y menos educado que el mundo europeo, y eso está cargado de muchísimos errores y menosprecios injustificados, ¿no? Esta obra yo la monté, la estrené en París, en francés, y luego me traje a ese elenco para Venezuela, y luego tuvo una segunda producción en Venezuela, luego tuvo unas funciones en Nueva York con otro elenco en Nueva York y tuvo funciones en Buenos Aires también. Es una obra de corte histórico, está basada en un hecho histórico, que es un escocés que vino a Venezuela acompañando a Miranda y que le dio por inventar un país en lo que era en ese entonces tierra de nadie, pues lo que es hoy en día Nicaragua. Es una anécdota muy, muy interesante. Él inventó un país, inventó la moneda del país, las efemérides, los grabados históricos del país, y le vendió ese país a los ingleses, a sus coetáneos escoceses, ingleses, irlandeses. Después está otra obra que es Bolívar Coronado, que es otra obra también de corte histórico, que fue estrenada en Caracas en el 2014. Gregor MacGregor fue estrenada en el 2006. Y esta es una obra basada porque se supone que Gregor MacGregor es un estafador, a pesar de que yo dejo el compás abierto para que sea el espectador el que decida si es que era un fabulador, un soñador, un vendedor de sueños, que por el contrario le hacía la vida pesada, cotidiana y lluviosa de los ingleses un poco más ligera y más alegre con esta oferta de vida feliz en el trópico, o fue un estafador. De la misma forma, Bolívar Coronado es el hombre que escribe una de las canciones más emblemáticas de Venezuela, que es El Alma Llanera. Él escribe la letra de esa canción, que es una canción que se sabe todo venezolano, que es una cosa increíble. Y esa canción resulta que lo hizo merecedor de una invitación del entonces dictador Gómez para que le pidiera lo que quisiera, y él pidió irse a España a estudiar literatura. Y apenas llegó a España, empezó a hablar mal del gobierno. Hablar mal del gobierno significó que empezaron a perseguirlo, pero y él tenía mucha precariedad económica, inventó una forma de ganarse la vida que fue escribiendo con seudónimos. Primero, engatusando a Blanco Fombona, que era un editor venezolano residenciado en Madrid, diciendo que escribía como Rubén Darío y le vendía los poemas como Codazzi, y el tipo le creyó todas esas historias, de manera que él escribió con 600 seudónimos. Entonces podemos pensar, que es el escritor más talentoso que ha existido en la historia de Venezuela, o que era un gran estafador. De nuevo, yo lo dejo abierto a la decisión del público. Luego hay unas obras un poco más dentro de circunstancias imaginadas, donde los personajes sumamente realistas tienen que reaccionar a imprevistos.
Dentro de esa vertiente está de Miracielos Hospital, que son dos mujeres que se encuentran en un depósito y no saben dónde están metidas, y al parecer ya están muertas. Matarile, que son dos mujeres que van supuestamente en un autobús, las mejores amigas, y que después se pelean a muerte por un ticket de lotería. Luego vienen Las Niñas de Santa Fe, que es una obra que tiene que ver con unas entrevistas que yo realicé en un pueblo pesquero al este de Venezuela, de unas niñas a punto de convertirse en mujeres que me sugirieron la ser mujeres embarazadas, precoces. Y yo escribí esa obra en virtud de una entrevista que yo les hice a esas niñas por saber qué querían, miedo, etc. Una obra que intercalé con esas entrevistas y que fue muy exitosa en su estreno en Caracas. Bolero, que la estrenó en Nueva York, que tiene que ver con subtítulos y que es la reproducción escénica de una serie de notas en un diario que llevé en una larga estancia en Europa y que me conectó con una voz interior, dado que la voz exterior era más difícil de ejercer probablemente, solamente porque allá es en francés, sino porque la cultura es realmente distinta y las maneras de relacionarse. Una cosa que, bueno, que me tomó años aprender, porque es mucho va mucho más allá que el camembert y el vino, pues es una cultura con una complejidad espesa, digamos. Salsa, que se estrenó en Nueva York, esas dos obras nunca se han hecho en Venezuela. Es una obra acerca de una inmigrante venezolana y un chino que comparten en un edificio de Chinatown donde vive la gente hacinada, los migrantes hacinados. Después ni que nos vayamos, que nos podemos ir, es una obra que estuvo 2 años en cartelera corrido en Caracas, en 6 teatros de Caracas. Luego hice 2 temporadas con esa obra en Nueva York. Es una obra que habla de la inmigración, que es una herida reciente para los venezolanos, que ahora padecemos de más de 7 millones de migrantes. Es decir, no hay familia, no hay hogar en Venezuela que no cargue con la tristeza de la ausencia de un ser querido y de la lucha que esa gente está viviendo afuera, ¿no? Por conseguir la manutención, no solamente para sí mismo, porque hay mucha gente que sale para poder enviar el dinero a Venezuela para sus hijos, para sus padres, para los suyos, pues, ¿no? Y esa obra habla de eso, pero desde la venta de unos objetos que realiza una señora que decide que va a ayudar a su hija que vive en Miami a cuidar a sus niños porque está divorciándose, mientras la otra hija que está comprometida con la revolución venezolana le exige que se quede en Venezuela y ella está entre esas dos aguas, como está el país, como entre dos bandos, mientras nos desangramos, pues, ¿no? Bueno, después de ese libro, Sí. me publican en esta antología, pero esto ya es en inglés, ¿Antología de esa qué? misma obra, ¿cómo? ¿Antología de qué? De 9 obras de teatro. Muy Hay 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, no, 10, 11 obras de teatro, editada por Kathy Perkins, que es la decano del Drama Department de la Universidad de Virginia, y editada por Methuen Drama, que es una de las editoriales más serias en teatro que existen, pues, ¿no? En esta antología participan eh, eh, una dramaturga del Líbano, una norteamericana, una de Haití, una inglesa, yo venezolana, otra de Uganda, una de Palestina, una de Estados Unidos, una de Brasil, una de Estados Unidos y una de India. Es decir, la única dramaturga de habla hispana soy yo. Y fue un trabajo muy bello porque Katy es una editora sumamente cuidadosa del detalle y respetuosa de la traducción, que es una cosa muy delicada, ¿no? Que ¿Con qué obra poder decir en participaste ahí? otro idioma, ¿cómo? ¿Con qué obra participaste ahí?
con que ni que nos vayamos nos podemos ir. ¿Me puedes hablar sobre eso? Esa es la que te acabo de decir en relación a la mamá que vende sus porcelanas y sus objetos para financiar su viaje a Miami. Esa obra yo la hice en Nueva York en una temporada que duró un mes, que es bastante para Nueva York. Y me la solicitaron un mes después para volverla a hacer. Esa segunda vez que la hice, le puse subtítulos en inglés porque pensé, mira, ya con un mes de funciones, ya todos los latinos vinieron, los latinos que van al teatro, pues más o menos. Entonces, para cubrirme las espaldas, hice los subtítulos en inglés para poder convocar al público angloparlante, ¿no? Y esa es la misma obra, entonces, con esa traducción que aparece en esta antología. Después de este libro, A ver, publiqué otro que no tengo aquí, que es un libro que explora las maneras y los obstáculos que enfrenta el teatro de nuestro siglo, que se llama, yo te pues, mandé la foto, esto, Staging 21st Century Tragedies. Teatro, política y crisis global, ese mismo. Editada por la decana Abra Sidiropoulou, que es la decana del Departamento de Drama de la Universidad de Chipre. En ese caso, ella me convocó luego de que me vio participando en un panel de la Liga de Mujeres Internacionales del Teatro en Nueva York y me pidió que si le podía escribir un artículo acerca de mis metodologías de la enseñanza de la dramaturgia. Yo he desarrollado unas metodologías que enseño a través de talleres para que la realidad, donde decir que la dramaturgia asuma la responsabilidad social que tiene, siendo que es un género que es tan vital el teatro. Entonces me he servido de varios medios para ejercitar ese tipo de creación literaria. Y bueno, son unos talleres estupendos que hemos disfrutado muchísimo. He hecho ya 5 metodologías distintas. Y a partir de la pandemia, realicé entonces unos talleres online con el resultado. Siempre los talleres terminan subiendo el telón, porque yo pienso que el que escribe teatro no termina de escribir cuando publica, termina de escribir cuando sube el telón, cuando la palabra se vuelve sonido, porque tú la escribes en el sonido, no la escribes para la lectura, ¿no? Aunque es delicioso leer teatro y creo que el mundo sería un lugar mejor si publicaran más a los dramaturgos. Esto, pues, todos esos ensayos literarios, búsquedas, exploraciones de metodologías para la creación de dramaturgia terminan subiendo el telón. Y en esos casos después luego he sido convocada por el Observatorio de la Democracia, por el ININCO, que es el Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Central de Venezuela, etcétera, para hacer experiencias que he hecho online de creación de teatro vinculado a la realidad, pero no de manera arqueológica, antropológica ni panfletaria, sino a través de la creación literaria realmente, pero en el ejercicio de la responsabilidad social que debe tener el teatro. Entonces, bueno, eso es más o menos. ¿te quedó alguna obra por ahí? O sea, después vino otra o Después han venido otras, a ver, todas han sido teatro. ¿Has escrito algo que no sea teatro? O todo. estoy preparando una novela, pero que está todavía muy jota muy joven para hablar de ella, está apenas en los primeros trazos. Y también estoy preparando un segundo libro de cuentos, que son cuentos que tienen que ver con cuentos que me han contado mis amigos de su intimidad familiar, de sus recuerdos de infancia. Claro, no identificados con los amigos y por supuesto teñidos de ficción, pero son cuentos que tienen que ver con esas cositas que no se confiesan
Entonces son cuentos de mis amigos y cuentos, no sé, de la señora que me cortó el pelo, el cuento que me echó, de cuentos que he ido recogiendo y atesorando y ahora los estoy convirtiendo en literatura. Entonces estoy en eso, en la producción de de una primera novela y de una segunda antología de cuentos. En el teatro acabo de escribir una serie de monólogos que van a ser presentados en un showcase en Madrid y por ahora me he dedicado a hacer teoría del teatro, a dar clases, a explorar estas metodologías. Estoy editando un libro que se llama Theater from the Streets, que es una experiencia donde convoqué a 12 dramaturgos jóvenes venezolanos y con ellos fui trabajando unas escenas que expusimos online en inglés y luego convocamos a gente de Palestina, de la India, que hicieron lo mismo, Hungría, Filipinas y la India, ¿la mencioné? Sí, esto, y Líbano. La experiencia ha sido maravillosa, una media de 150 espectadores por domingo, enterándose de la situación de un país a través del teatro. La pregunta es a los dramaturgos, ¿qué es lo que a ti te parece importante que se sepa de tu país fuera de tu país? Y así se producen unas escenas, cada escena de 5 minutos. Entonces, eso consiguió un recurso para hacer una primera publicación de la metodología, que además que la acoge el New Perspective Theater de Nueva York, pero como es online, participan grupos de teatro de todas partes del mundo. Editora del libro, estoy en este momento escogiendo las piezas de todo ese montón de piezas, las piezas que han de ser publicadas y escribiendo el capítulo. A ver, dime, según esa pregunta, ¿qué es lo que te gustaría a ti que se sepa de tu país fuera de tu país? Bueno, una cosa, por ejemplo, que a mí me pareció muy importante revelar a partir de mi experiencia en el Actor Studio, es que los latinoamericanos nos mezclamos en una forma que no se sospecha en el norte ni en países europeos. Es decir, nosotros aquí podemos ser muy pobres y muy rubios o muy morenos y muy ricos. Una cosa no necesariamente va casada con la otra. Y esa exploración a pesar de que por supuesto que hay racismo y hay segregacionismo en ese sentido, a mí me gustó explorar en la escena que me tocó para responder esa pregunta, explorar ese aspecto de nuestra realidad. Y la situación la exploré a través de una situación de secuestro, porque la inseguridad ha sido una cosa que nos ha matado a los venezolanos, nos ha hecho vivir unos tiempos muy oscuros, ¿no? Entonces, en una situación de secuestro, ¿cómo la condición humana de secuestrador y secuestrada se voltean, se juntan? Me explico, así como se voltea lo que uno está predispuesto a pensar en ocasión al color de la piel o a la condición económica de la gente. Nosotros tenemos muchos prejuicios en Latinoamérica, pienso. Y, y que bueno, que si yo puedo colaborar en alguna medida, porque a mí me pasó en el Actor Studio que escribí una obra y que convoqué actores que eran miembros del Actor Studio, actrices, porque es una obra para seis actrices, y eran dos de Eslovenia, una de Eslovenia, otra croata, de origen pues, una norteamericana, una australiana y una colombiana. La más rubia era la colombiana. Y entonces, bueno, surgió el comentario de que por qué la mujer que pertenecía a las tierras calientes de Barlovento había sido casteada de piel morena y por qué la otra era casteada de piel. Y yo le dije, pero es que tú piensas que aquí en Latinoamérica todos somos el arquetipo del puertorriqueño que se conoce en Nueva York. Es decir, yo soy tan venezolana, aunque tengo un aspecto que no lo pareciera, que pareciera más, no sé, italiana o qué sé yo, o francesa o española,
pero soy absolutamente venezolana hasta el fondo del tuétano de mis huesos, a pesar del aspecto. Entonces esa predisposición creo que nos ha hecho caer en muchísimo arquetipo, lugar común, y que los mismos latinos hemos seguido mandando las fotos para la exposición de fotografía en París, la foto del niñito tripón y pobre en la calle, la foto, ¿sabes? Entonces hay una imagen emblemática que el primer mundo tiene de lo que somos, que yo creo que nosotros estamos ya llamados a responder y a aclarar. Entonces, bueno, en relación a lo que dice el mainstream de noticias, que hablan todo el tiempo de que en Venezuela se arregló, de que en Venezuela está todo bien, etcétera, yo creo que también es importante hablar de cómo está viviendo la clase media y la clase más pobre en Venezuela, la realidad de todos los días, que no es como dice el media oficial, pues, ¿no? Eso. Mira, nos están quedando ya 2 minutos y medio antes de que se corte. Te voy a dar las gracias por haber estado para la conversación, la entrevista, ¿no? Por la información que nos has dado sobre tu trabajo en teatro, básicamente, ¿no? Eh, y nada, tal vez podamos conversar en otra oportunidad. ¿Quisieras dar algunos datos adicionales de tu trabajo? Tenemos 2 minutos, quizás puedas contar algo. Bueno, pueden ver, pueden consultar mis obras, pueden leerlas gratuitamente en mi página web, que es lupegerenbeck.com. Se escribe Gehrenbeck. Y allí están todas mis obras publicadas, algunas incluso en sus traducciones. Me acaban de pedir una de Tenerife, me pidieron otra ¿de dónde? Creo que fue de México. Y bueno, me gusta tenerlas a la disposición de todo el mundo porque uno escribe es para eso, para comunicar y extender pues una mirada sobre las cosas, que Dime, bueno, que puede ayudar en la catarsis, en la reflexión de otra gente. Y bueno, al- te agradezco muchísimo el interés y la invitación. dime, ¿alguna de tus obras está disponible en Amazon? Están disponibles, esto está disponible, que incluye 8 obras. Y está disponible. Vi buscando la portada del primer libro que no lo encontraba en casa, que está en Stanford Library, que está en varias bibliotecas públicas, ese libro, y creo que está también disponible en Amazon. Este está disponible en Amazon y el Staging 21st Century Tragedies también está disponible en Amazon. ¿Están en Todas inglés? los dos en inglés están disponibles en Amazon también. Y estas 8 obras que fueron publicadas hace 4 años están también disponibles en Amazon. Muy bien. Gracias por todo. En cualquier momento se corta la transmisión y hasta la próxima, Lupe Gerenbeck, ¿no? Así se pronuncia, Gerenbeck. Gerenbeck, Gerenbeck. Ya, muy bien. gracias a ti por el interés y por la invitación. Sí, gracias a ti también. En cualquier momento se corta, dejemos que se corte. Vamos a ir pasando acá tus libros, Strategy, 21 Century, ¿no? Tragedies, Estamos política. poniendo en escena las tragedias del siglo XXI. Soy hueco,